Perfectamente, bien. Buenas tardes. Saludo, señoras y señores, señoras y señores académicos. Bienvenidos todos a este acto de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en el que vamos a imponer la medalla de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al excelentísimo señor don Andrés Tortosa Muñoz. Este acto se celebra aquí, en esta sede del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, sede de Granada, por el deseo que compartimos todos los académicos de que se desarrolle el acto de la forma y en el lugar que más pueda complacer a Andrés Tortosa. El Ilustre Colegio Notarial, su casa notarial, de la que fue un colegiado ejemplar, decano desde 2003 hasta 2009 y en la actualidad, si no me equivoco, sigue siendo director del servicio de atención al usuario y lo que él quiera. Doy las gracias al Colegio Notarial por su hospitalidad y también por la deferencia que ha tenido con la Real Academia de cederle la presidencia de este acto que se desarrolla en la sede del colegio. Muchas gracias, vicedecana. Doy la bienvenida y saludo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la fiscal superior, al decano del Colegio de Abogados, voy por el orden de los asientos, al delegado de Justicia, secretaria general de la universidad, juez decano. Creo que si me dejo a alguien, por favor, que me disculpe. Y mis saludos muy especiales a la familia de don Andrés Tortosa y, sobre todo, a don Andrés Tortosa. Damos comienzo al acto y tiene la palabra la académica, a su vez vicedecana, la académica doña Teresa Barea. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, excelentísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, académicas, judiciales, queridos compañeros notarios, queridos amigos, querida Maruja, queridos Andrés, Pablo y Teresa, queridísimo Andrés, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a esta casa, la sede de Granada del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. Nos sentimos muy honrados de acoger este acto y por ello doy las gracias a la Real Academia y a su presidente. Querido Andrés, como decano que fuiste del Colegio Notarial de Granada, sabes qué difícil es llenar este salón. Sin embargo, esta soleada tarde de mayo, contigo, por ti y para ti, ha sido muy fácil llenarlo. Y estamos aquí no solo los físicamente presentes, sino también muchísimos compañeros que al no poder desplazarse nos han transmitido su adhesión a este acto de imposición de medalla, que en cuanto tal es también un homenaje. No es casualidad que se quede pequeño este espacio, no es casualidad que además de notarios estén también aquí presentes hoy una nutrida representación de académicos, de juristas de los más diversos sectores, magistrados, abogados, registradores, profesores de universidad, amigos habituales de la Real Academia y del Colegio Notarial o quienes fueron tus empleados. Nada de todo esto es casualidad. Cada uno de los que estamos aquí atesoramos pequeñas o grandes anécdotas vividas a tu lado, que unidas nos ofrecerían una imagen fiel de tu persona y de tu trayectoria profesional. En este salón muchos podrían cerrar los ojos y recordarte al otro lado del teléfono atendiendo a cualquier hora alguna acuciante duda, porque has sido, eres y seguirás siendo para muchos pura luz, con tu innata habilidad de enseñar sin adoctrinar, de orientar sin imponer, de aconsejar sin estridencias ni afán alguno de sobresalir. El servicio de atención al usuario de esta sede de Granada es modelo de atención al público y a los propios empleados del Colegio Notarial, y lo es gracias a ti.
Muchas mañanas pienso que el SAU precisa de las cualidades del mismísimo Santo Job y resulta que tú eres nuestro Santo Job particular. Muchos podrían también recordarte en este salón abriendo las puertas de tu despacho y de tu casa y regalando tu tiempo a tantos opositores que han tenido la fortuna de formarse junto a ti. Tú defendiste siempre con convicción lo que la Academia Granadina de Preparación de Opositores adoptó como regla y exportó a tantos otros colegios notariales de España, que la formación de los futuros notarios fuese gratuita y accesible para todos. Los académicos seguro que te recuerdan cumpliendo fielmente con tus compromisos asumidos en el seno de la Academia, siempre disponible, siempre animoso, siempre de buen grado, siempre honrando, pero sin vanidades, la dignidad inherente a la condición de académico. Algunos, los que han tenido la suerte de compartir contigo horas y horas de trabajo diario en el despacho, seguro que te recuerdan paralizando el veloz reloj que nos persigue a todas horas para darle a ese mayor, a esa persona con discapacidad o a esa persona menos formada el tiempo que necesitaba. Pocos pueden encarnar mejor que tú el principio notarial de imparcialidad compensadora. Y yo te recuerdo, Andrés, una soleada mañana también del mes de mayo, detrás de tu escritorio, sonriendo, con esa sonrisa tuya, la de las cálidas bienvenidas, cuando me acogiste como alumna del practicum de quinto de Derecho. Habrías cumplido con tu cometido y más siendo decano del colegio en aquel momento, con algo de cortesía y dedicándome unos pocos minutos cada día. Pero no, esa no es tu forma de hacer las cosas. Tú literalmente me convertiste aquellas semanas en tu sombra y me dejaste caer como consejo, sabiendo que en breve me encerraría a preparar notarías, que cualquier momento y situación son buenos para volver al principio, para regresar a los orígenes de nuestras elecciones y reencontrarnos allí con las nobles razones que nos empujaron un día a escoger un camino. Y todos, Andrés, todos los presentes, te reconocemos en la reacción emocionada ante una muestra de agradecimiento, en la solución práctica y desprovista de inútiles artificios a problemas jurídicos y humanos complejos, en la reflexión y palabra pausadas en medio de la prisa, en la humildad propia del sabio, en la legítima satisfacción de poderte sostener la mirada cada mañana frente al espejo, en el fino olfato para detectar a quienes pretenden traspasar las líneas rojas, en el no rotundo al poderoso que intenta prevalerse de su posición, en el trato deferente y preferente a los más débiles, los menos formados o los más humildes, en el testimonio sereno y atinado de experimentado maestro, en el talante pacífico y confiado del bien pensante, en la huida sin estridencias ni extravagancias de loas, reconocimientos públicos y homenajes. Gracias, por cierto, por hacer una excepción con este y aceptar esta medalla que se une en tu haber a la que hace unos años te concedió el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, tu casa, la que siendo decano del Colegio de Granada y arropado por una gran junta directiva, lograste fundar sobre sólidas bases que aún hoy nos sostienen. Querido Andrés, ¿qué os daban a aquellos niños granadinos de finales de los años 30 que cada mañana cruzabais el río para ir a los Escolapios? ¿Qué os daban? Porque igual estamos a tiempo de copiarlo. Yo soy hija de uno de aquellos niños y reconozco en ti, como lo hacía en mi padre, virtudes que se me antojan esenciales para conducirse bien y decentemente por la vida y para dejar a los siguientes la pequeña parcela que se nos confía cuando nacemos como fiduciarios mejor que la encontramos. Moderación, prudencia, sentido del deber, integridad, vocación de servicio, lealtad, honradez, generosidad, nobleza de espíritu, humildad. Aunque algunos puerilmente así lo crean, estos valores no son entes que pululan por el ambiente hasta posarse como por arte de magia sobre nosotros. Los valores los poseen y los transmiten con su palabra y sobre todo con su ejemplo de vida personas que tienen un rostro y un nombre, y a esas personas se les llama maestros. Maestro es para mí quien se afana en buscar y tender la mano a la persona que existe detrás del discente. Maestro es quien en vez de dar respuestas prefiere mostrar el modo de encontrarlas. Maestro es quien cultiva sus inquietudes e intereses mucho más allá de sí mismo.
Maestro es quien, lejos de adoctrinar, anima a reflexionar y decidir con autonomía y responsabilidad. Maestro es quien conoce exactamente la distancia que media entre el temor reverencial y el respeto, entre la potestas y la auctoritas, entre el conocimiento y la sabiduría. Maestro es quien se atreve a recorrer esa distancia. Y tú, querido Andrés, como mi padre, otra feliz casualidad, eres maestro en sentido figurado y en sentido real. Quizá alguno de los presentes no lo conozca, que además de como jurista, quisiste formarte como maestro. Y eso habla con elocuencia de tu vocación de trabajar por y para las personas. Tú representas en el fondo y en la forma lo mejor de nuestro bello y noble oficio, de su creatividad y utilidad social, de su vertiente humana y su inagotable y desafiante complejidad técnica. Tú has sido la mejor versión de lo que un notario es, un jurista al servicio de la persona, depositario de la confianza del Estado y de los ciudadanos, que hace del control de la legalidad un medio para garantizar las libertades civiles sin las que ninguna prosperidad y bienestar sociales son posibles. Termino ya. Hay trayectorias vitales y profesionales de muy diversa especie. Las hay que se pierden en el olvido con suma facilidad, las hay también que se resumen sin salir de uno mismo, o de las que se pueden contar, pesar o medir en años, títulos, ganancias o fama. Y luego hay trayectorias y vidas luminosas, como la de Andrés, que se ha hecho acreedor del reconocimiento formal que hoy festejamos y del reconocimiento cotidiano que se traduce en el profundo respeto y cariño que tantos le profesamos. Gracias, querido Andrés, que Dios te guarde muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el notario de Archidona, don Pablo Tortosa Crobeto, que puede subir al estrado. ¿Ahora? Bueno. Buenas tardes a todos. Hablo en nombre de mi madre, de mis hermanos, de mi sobrina, de mis hijos, de mis tíos, de toda mi familia para agradeceros de todo corazón este homenaje que habéis preparado de manera tan exquisita para mi padre. En esta sala del Colegio Notarial he vivido dos momentos muy especiales en mi vida. El primero, allá por el año 2005, cuando tomé posesión de mi primer destino en Gaucín y tuve la suerte de que mi padre, siendo el decano, me diera posesión de la plaza. Y el segundo momento es ahora, es hoy, donde siento que se culmina el reconocimiento profesional, académico y humano de mi padre. Hace unos meses me llamó mi queridísima compañera y amiga Teresa Barea y llena de ilusión me trasladaba la decisión de la Junta de Gobierno de la Ilustrísima Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, en la que se acordaba por unanimidad el reconocimiento de esta medalla para mi padre, que además se decidía que se iba a celebrar en su hogar notarial, en el colegio notarial, y también me pedía si podía tener una intervención para darle el toque humano a esta celebración y, por supuesto, acepté con agrado. También me dijo que lo guardara en secreto y así lo he tenido que guardar. Así que hoy, papá, pues te leo estas palabras que te dedico a ti y os dedico a todos. Eso solo apunta que te ibas. Señor presidente, académicos, autoridades, familiares, amigos y especialmente querido papá. Hoy es un día muy especial para nuestra familia porque no solo se hace entrega de una prestigiosa medalla, hoy se reconoce una vida construida con entrega al trabajo, con fe, con amor y con vocación de servicio. Mi padre nació en una familia de maestros de orígenes humildes, donde el saber
era un valor esencial, casi sagrado. Desde muy joven aprendió que todo se consigue con paciencia, con esfuerzo y con constancia. Estudió con brillantez magisterio, luego obtuvo con honores la licenciatura de Derecho y se enfrentó a unas oposiciones tan exigentes como las de notaría y las superó con el arma más poderosa que has tenido siempre, la voluntad. Ejerciste con rigor, con humanidad y con la serenidad que solo tienen los que entienden que el derecho no es una lucha, sino una búsqueda de equilibrio y de justicia. Fuiste decano del Ilustre Colegio Notarial de Granada y aún hoy, con la misma pasión, sigues formando a quien se prepara para ingresar en los cuerpos de notarios y registradores. Lo haces sin estridencias, lo haces con entrega total, porque tu vocación siempre ha sido enseñar, formar y servir. Pero esta medalla que entrega la prestigiosa Academia de Jurisprudencia representa mucho más. Representa la vida de mi padre, del esposo, del hombre que nos ha guiado con el ejemplo. Porque todo lo que nos ha enseñado sus tres hijos, Teresa, Andrés, Pablo, a sus nietos, Martina, Andresillo y Martita, lo ha hecho madrugando, trabajando sin descanso, enseñándonos no con discursos, con actos. Recuerdo cómo nos levantaba una hora antes de ir al colegio para repasar con nosotros el examen que ese día nos tocaba a cada uno, no para presionarnos, sino para que fuéramos seguros y tranquilos. Nos enseñaba que el estudio no es una carga, sino un privilegio, y que quien se prepara bien vive con más libertad. Nos ha querido con la mejor de las intenciones y con una paciencia que solo ahora, siendo padre, empiezo a comprender del todo. Antes solo lo intuía. Entiendo el cansancio que se nota porque se disimula con amor. Entiendo las decisiones difíciles que se toman pensando en los hijos, no en uno mismo. Entiendo el valor del ejemplo, como madrugar cada día en silencio puede enseñar más que 1000 palabras. Esa entrega silenciosa, esa responsabilidad enorme de formar, de educar, de ser ejemplo, solo se entiende cuando uno vive lo que él vivió, cuando uno ama como él ama. Mi padre no es perfecto, gracias a Dios, y él lo sabe mejor que nadie, pero eso te hace más admirable. Cuando se equivoca, no es orgulloso, pide perdón. Y cuando la vida le golpea, se levanta como el ave fénix. Tiene una fe profunda en Dios y en nosotros, su familia. Esa fe le ha sostenido siempre, la ha hecho fuerte sin endurecerle. Porque es un hombre enérgico, sí, pero también profundamente sensible. Tiene carácter, pero se ablanda con una palabra cariñosa. Y si alguien le pide ayuda, se entrega sin medida. Hoy, más de 50 años después de haber contraído matrimonio, sigue siendo feliz al lado de mi madre, Maruja, Teresa, mujer admirable que ha estado al lado de él en todas las etapas de la vida, en las buenas y en las difíciles. Juntos han superado obstáculos y nos han enseñado que el verdadero amor no es una mera emoción, sino decisión diaria, fidelidad, esfuerzo compartido y alegría en lo cotidiano. Como hijo, después de 20 años ejerciendo como notario, siento la serenidad, la protección y el saber que me brinda mi padre cada día. Si tengo un problema jurídico, me encamina a que la solución es a veces más sencilla si nos inspiramos en los principios generales del derecho. Si tengo un problema o duda en los aranceles, me lleva siempre a la mesura como guía de solución. Y si el conflicto es humano, la empatía con la gente, la protección al más débil y que por supuesto se consigue más con miel que con hiel, me hace superar ese problema puntual que se plantea porque vivimos en sociedad y nuestra tarea es muchas veces mediar y buscar soluciones conciliadoras. Mi padre, en la decisión más difícil que tuve que afrontar cuando me planteé dejar la oposición tras un accidente, supo darme tiempo, comprenderme, ayudarme a volver a coger fuerzas y confianza en mí mismo. Aún recuerdo como un momento de felicidad máxima el día que aprobé el primer ejercicio de las oposiciones en Madrid, con la que me dieron la reserva de nota. Me examiné por la mañana y me tocó defender el primer tema de división horizontal, la acción rescisoria, el régimen económico aragonés y el tema de retractos en fiscal. Salí muy satisfecho del examen y pensé, si como lo he hecho no apruebo, no aprobaré nunca. Durante 3 horas estuvimos esperando el resultado y cuando me dieron el 6.10 estaba pletórico. Nos fundimos en un abrazo, llorando los dos por la recompensa obtenida. No sabíamos si al final esa iba a ser mi oposición o tendría que esperar otra oportunidad,
pero de lo que estaba convencido, o estábamos convencidos, es que la lucha había merecido la pena, que de los tropezones se levanta uno con esfuerzo y ayuda, y que si Dios quiere, algún día aprobaré esta posición. No fue en esa oportunidad, sino en la siguiente en Zaragoza, pero la alegría de ese momento y ver tu cara de satisfacción vivirá en mí para siempre. En lo humano, para conocerlo mejor, os digo que es un hombre de gustos sencillos. Le encanta las filete empanado con patatas fritas, comer en la sardina de la herradura y en la estrella en Huetor Vega, su actriz preferida Emma Thompson. Le encantan los concursos, lo sabe, no lo sabe, el cazador, pasapalabra. Un lugar donde fue feliz, veraneando en el Palo, en Málaga, cuando era pequeño, con la tía Concha. Le encanta desayunar en la calle. Es feliz cada día trabajando en el colegio notarial con sus buenos compañeros, donde está integrado como uno más, aunque todo el mundo le dice don Andrés. Y en casa, cariñosamente, le llamamos decanos. Querido papá, esta medalla simboliza merecidos méritos profesionales, que los tienes y muchos, pero yo quiero verte hoy también siendo tu hijo como ese faro personal que ha iluminado siempre nuestras vidas. Papá, gracias por enseñarnos a vivir con dignidad, a estudiar con constancia, a trabajar con honradez y a caminar con la frente alta pero el corazón humilde. Gracias por enseñarnos que equivocarnos no es el final, sino parte del camino, y que levantarse después de una caída es un acto de valentía y no de vergüenza. Gracias por tu ejemplo, por tu entrega, por tu fe. Gracias por levantarte cada día a construir algo bueno. Te admiro como jurista, te respeto como maestro y sobre todo, que es lo más importante, te quiero con toda el alma como padre. Hoy buscamos héroes en lo inalcanzable, en lo efímero, en lo superficial, cuando los héroes están realmente a nuestro alrededor, cerca de cada uno, dándonos pequeños ejemplos diarios. Yo no tengo que irme a Marvel y a los cómics para encontrarlo. Lo tengo junto a mí, a esa persona a la que le doy un beso en la frente por la mañana cada día antes de ir rumbo a mi trabajo en Archidona. La tengo en mi padre, mi héroe, mi ángel de la guarda. Sigo, a pesar de mis 50 años, sintiéndome como ese niño pequeño que va de la mano de su padre y lo mira con admiración. Enhorabuena por este merecido homenaje y gracias de corazón por ser como eres. Te queremos mucho. Bien, vamos a dar un segundo para que recibe Andrés y explico que enseguida vamos a proceder a imponer la medalla. En primer lugar, el secretario de la Academia leerá los acuerdos relativos a la concesión de la medalla y al acto de hoy, a la imposición, y después yo saldré por romper un poco las distancias que establece la mesa y le impondré ahí la medalla a nuestro querido don Andrés Tortosa. Tiene la palabra el señor secretario. Con la venia, señor presidente. La Junta de Gobierno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2024, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Corporación, acordó por unanimidad elevar propuesta al Pleno para la concesión de la Medalla de Honor de la Corporación al académico don Andrés Tortosa Muñoz, por entender que en su persona concurren sobrados méritos que lo hacen merecedor del referido reconocimiento. El Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2024, a propuesta de la Junta de Gobierno, acordó también por unanimidad conceder la Medalla de Honor de la Corporación al académico emérito excelentísimo señor don Andrés Tortosa Muñoz, como muy especial reconocimiento por la muy constante y encomiable labor que siempre ha desarrollado con sabiduría, acierto y disponibilidad, que han contribuido al mantenimiento e incremento del prestigio de nuestra academia, con singular mención a la excelente gestión en el desempeño de sus funciones como vicepresidente durante el tiempo en que ejerció esa importante responsabilidad.
Igualmente, se acordó señalar el día de hoy, 26 de mayo de 2025, para la entrega de esta distinción en solemne acto público expresamente convocado a tal fin en la sede de Granada del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. Ténganse sentados para no estorbar la visión. No ven. Pues tiene la palabra el excelentísimo señor don Andrés Tortosa Muñoz, por si quiere decirnos unas palabras. Poco puedo decir. Me estoy acordando de las escenas en televisión de ayer en el homenaje a Rafa Nadal. Y estoy inundado en el mismo sentido. Solo me salen respiros profundos, agradecimientos. Y ese va a ser el contenido de mis palabras. Agradecimiento. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia. Excelentísima señora vicedecana. Excelentísimas e ilustrísimos miembros de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos familiares, compañeros y amigos. Cuando nuestro presidente, don Rafael López Cantal, me comunicó la concesión por especiales méritos, entre comillas, de esta medalla, me sonrojé y llené de emoción. Creía que mi currículum estaba cerrado y mira por dónde me llega esta medalla de honor que luciré con mucho orgullo. Me llega de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, de la que he sido miembro de número, y me siento con orgullo porque da respuesta a cuantos maestros contribuyeron a mi forma de ser y estar, principal causa de mi ingreso en esta Real Academia. Gracias para mis maestros de todas las etapas en mi formación de bachiller. Perdonar que aluda algunos nombres. Los padres escolapios Pío, Espiga, Rogerio, Pereda, profesores Bayón, Martín, Aragonés, Manzano, Entrena, Jesús Tomás, después catedrático en la Facultad de Farmacia en un palacete de aquí al lado. Gracias también a aquellos profesores que contribuyeron a mi formación universitaria, doctores Rafael Gibert, Luis Sánchez Agesta, Agustín de Asís, Manuel de la Higuera Rojas, responsable de mi amor por el derecho romano que con la metafísica griega y la religión monoteísta de Israel son los tres grandes monumentos espirituales imperecederos de la antigüedad. Gracias también a don Juan Osorio Morales, don Miguel Motos Guirao, don Manuel Díez de Velasco, don José María Estampa Brown, José Antonio Saiz Cantero, don Antonio Mesa Mores, Eduardo Roca, Álvarez de Cienfuegos, Bernardo Moreno
Quesada, Fermín Camacho, etc. Y también muchas gracias a los responsables de mi ingreso en el notariado, los registradores don Manuel Nadal García, don Adolfo Robles y don Buenaventura Cami, entrañable maestro, mi segundo padre, de ejemplar entrega a todos y a cada uno de los opositores, sin olvidar a los que me dotaron de amor al notariado y a la institución colegial, con significado especial para Luis Rojas Montes, al que agradeceré siempre sus alientos y sobre todo esa referencia al marco de las virtudes que deben adornar todo quehacer profesional. Sencillez, valentía, claridad y humanidad. Conocí a Luis en una etapa de formación en la facultad en compañía de otros brillantes compañeros, Matías Cortés, Antonio Martí, Julián Peinado, Pepe Martín. Más tarde, siendo el notario y yo opositor, compartimos largas jornadas de diálogo y preparación. Recuerdo un domingo, en la primavera del 68, nos encontramos en misa en la Virgen de las Angustias y al salir subimos en sus 600 y al aparcar frente al Palacio de la Diputación, hoy sede del Consejo Consultivo, hablamos y hablamos durante más de 3 horas, desde el civil hasta el notarial. Con sorprendente humildad me preguntaba, ¿qué dices en el tema de la Iglesia? Y en la pregunta a la intervención notarial en la quiebra y suspensión de pagos. Me escuchaba, me hacía correcciones y potenciaba mi espíritu para mejorar. Luis, entonces, era notario de Villarreal y doctor por Bolonia. Yo, opositor que seguía con el programa de notarías. También mis recuerdos para los decanos que me precedieron, Martínez Cabello, Rura Tamayo, Moreno Torres, al que quiero como hermano mayor, enamorado y defensor de esta casa colegio, de exquisita pulcritud y cotejo en los protocolos autorizados. A usted, Eusebio Caro Lavaca, de Julián Peinado, Ruano. También gracias para aquellos compañeros de colegio y facultad de los que tomé perfiles de constancia y obsesión por saber más y más. Gracias, compañeros de colegio, Mora Bozmediano, Rodríguez Espejo, Fernando Rubio, Alberto Azcón, Manolo Anguita, Alfonso Lavella, Juan de la Fuente, Cristóbal Vico, José Montoya, Miguel Cambil, Hernández Torres, Morillas Maldonado, etc. Y gracias, compañeros de facultad, Elisa Pérez Vera, Pepe Pomares, Trinidad Lidueña, Ángela Ortega, Pepe Uceda, Rafael Merino, Molina Lindel, Delfonso Casasola, Palacios Luque, Emilio León, José Hurtado, Juan Murcia, Pepe Pérez Carrasco. También gracias para todos mis oficiales y empleados que tanto me han facilitado mi tarea como profesional del derecho y de funcionario público. Y en mi etapa de miembro de la Junta de Gobierno en la Real Academia, he tratado de atender las tareas encomendadas con toda paciencia y humildad, leyendo y releyendo con todo interés los trabajos de examen de aquellos documentos remitidos para obtener uno de los premios que esta institución concede, principalmente en las áreas de derecho privado, de las que he sacado provecho y perfección de conocimiento, en parte por las sugerencias ilustradas de didáctica de los otros miembros académicos componentes del Tribunal de Calificación. Provecho y perfección completados por ese mi interés en asomarme, dada mi continua presencia en esta sede colegial, a los aspectos institucionales e históricos de los archivos notariales. No olvidemos que el elemento histórico en la vía de interpretación de la norma supone la reproducción, modificación o desarrollo de un derecho preexistente. Especialmente las instituciones de derecho privado son el producto de una lenta y muy larga evolución que da respuesta a las exigencias sociales y costumbristas de cada época, cuyo conocimiento y análisis están facilitados con los materiales históricos. De ahí la importancia y utilidad de los archivos históricos notariales. Nuestro archivo, vigilado por la doctora doña Amalia García Pedraza, alma insustituible en su conservación y examen, no sé si anda por aquí, es un almacén de actuaciones de escribanos y de notarios que potencia el espíritu de unidad nacional presente en nuestra ley orgánica de 28 de mayo de 1862, que en su artículo 1 afirma: habrá en todo el reino
una sola clase de estos funcionarios. Pero no bastan estas consideraciones extraídas de mi permanencia en la sede del Colegio Notarial, sino que los encargos recibidos de mi Real Academia de Jurisprudencia y Legislación también me han ayudado a robustecer y consolidar mi formación jurídica, sobre todo en la esfera del derecho privado. De total añoranza ha sido leer, releer y opinar sobre numerosas tesis y trabajos que afectan a todo ciudadano y que ayudan a engrandecer las tareas de consejo y asesoramiento, herramientas principales de todo operador jurídico. A título de ejemplo, cito la protección jurídico-social de las personas en situación de dependencia, vulneraciones y acceso a los sistemas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia inmigrante no acompañada en España y en El Salvador, la riassicurazione marítima particular, el recibimiento al sistema jurídico español e italiano remitido desde la Universidad de Bolonia, la facultad del testador de grabar la legítima estricta cuando concurre un legitimario con discapacidad, el control de legalidad en la actuación notarial, discurso y contestación propia al discurso de ingreso como académica de número en la Real Academia de doña María Teresa Barea Martínez, la indignidad sucesoria por ofensas post-mortem al causante, la sucesión y retransmisión en una revisión crítica de la doctrina tradicional, etcétera, etcétera. Querida Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, no me extiendo más. Querido presidente, en mi propio nombre, en el de mis padres y maestros, incluyendo en estos al Colegio Notarial de la Real Academia de Jurisprudencia, en el de mi esposa, el de mis hijos y nietos y el de toda mi familia, incluida la institución teresiana, y la de mis hermanos ausentes por especiales motivos, Julián, Diego y Fernando, y también el de tantos amigos, muchos de ellos discípulos, gracias, muchas gracias por el honor que me concedéis, consecuente con aquellas palabras de Sófocles. Noble cosa es, aun para un anciano, el aprender. Este ha sido mi camino, mi fin, y como recordaba Immanuel Kant, en el reino de los fines todo tiene siempre un precio o una dignidad. Honor o dignidad que recibo y de la que presumiré el resto de mis días. Muchas gracias. Gracias. A ver qué puedo yo decir ahora. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada decidió en el año 2021 reformar su estatuto. Los últimos que estaban vigentes eran de 1980 y estaban ya antiguados, necesitaban de una adaptación. Propusimos una reforma estatutaria y al elaborarla tuvimos en cuenta un pensamiento que nos inundaba a todos los académicos que participamos, primero en la ponencia y luego en el pleno, a excepción de Andrés, que intentamos que nos enterara. Teníamos la intención desde el primer momento de añadir un capítulo de honores y distinciones que recogiera la posibilidad de conceder la medalla de honor de la Academia a personas muy excepcionales y muy singulares. Y ya teníamos en la mente que una de ellas, don Andrés Tortosa, Andrés, que había cesado como vicepresidente
en el año anterior, en el 2020, teníamos que concedérsela a la primera que fuera la ocasión, que ya ha llegado Andrés. El artículo 41 de los estatutos, de estos estatutos que reformamos en el año 2021, establece que el Pleno de la Academia, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá otorgar la medalla o placa de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada a aquellas personas físicas o jurídicas que así lo merezcan por su relevante contribución en los ámbitos jurídico o académico. Pues, como es natural, la primera medalla se la hemos concedido a Andrés Tortosa, y no solo para reconocerle y agradecerle los servicios que ha prestado a la Academia, su magisterio en la función académica, sino también porque queríamos establecer en su ejemplo y en su comportamiento el patrón, el rango mínimo necesario para ser acreedor a la medalla en un futuro. Como he dicho al comenzar, me va a costar trabajo decir algo cuando ha habido 3 intervenciones que no sé cómo calificar de magistrales como mínimo. La de Teresa Barea, que ha hecho un perfil perfecto de Andrés, la de su hijo Pablo, otro perfil desde otro punto de vista también perfecto, y no digamos ya su intervención que resuma todos los ingredientes de la personalidad de Andrés. Por lo tanto, a mí me toca abundar en lo mismo y me disculpo. Andrés es una persona excepcional, un notario ejemplar y un académico modélico. Son cualidades que ha puesto de manifiesto no solo en la academia, sino en todas las facetas de su vida, como ser humano, como esposo, como padre, como amigo, como estudioso del derecho, como excelente notario con una trayectoria impecable, como mentor y preparador de opositores, como decano que fue del Ilustre Colegio Notarial de Granada y como jubilado que entrega generosamente su experiencia y sus dotes de hombre bueno a sus compañeros. Afirmar que Andrés es un hombre bueno, un eminente jurista y un excelente académico en este salón de actos no requiere de justificación alguna, porque todas las personas aquí presentes en este acto lo conocemos bien y lo queremos. Todos compartimos la admiración y el afecto y el agradecimiento a Andrés por lo mucho que nos ha enseñado en los ámbitos personal, profesional y académico. Y así queremos expresártelo, Andrés. He dicho antes que Andrés es un hombre bueno. Cuando Platón analizó en la República la figura del hombre bueno y lo definió como el hombre justo, que tiene armonía en su alma y en el que gobierna la razón, que busca la verdad, conoce el bien y actúa conforme a ese conocimiento, podría estar refiriéndose perfectamente a Andrés Tortosa. Voy a hacer referencia solamente a 3 momentos de mi vida en relación con Andrés. Uno de ellos tiene que ver con algo que él ha mencionado en sus palabras, que es su condición de alumno escolapio. Conocí a Andrés Tortosa en la segunda mitad de la década de los años 50 del siglo pasado. Posiblemente no haya en esta sala nadie que conozca a Andrés antes de que lo conocí yo. Ambos éramos alumnos del Colegio de los Escolapios de Granada. Él era mayor que yo era unos cursos inferiores. Eran tiempos en que en los centros escolares se practicaba la emulación, desgraciadamente olvidada, mediante el premio al comportamiento y el estudio. Existía en el colegio un tablón en el que se publicaba el cuadro de honor, en el que aparecían siempre los nombres de los alumnos más destacados en su rendimiento escolar, que además se difundía en la revista Genil, una revista trimestral que editaba el colegio, en la que hablaba de la vida colegial y en la que los alumnos a veces colaborábamos con algunos artículos o comentarios que algunos preferimos olvidar. En el colegio, en los escolapios,
porque lo veía en el patio de recreo con los mayores, porque lo veía en el tablón de anuncios, en el cuadro de honor, porque lo leía en la revista Genil, empecé desde temprana edad a admirar a un joven, varios cursos superiores al mío, al que llamábamos el niño del cuadro de honor. Andrés era el niño del cuadro de honor, porque siempre estaba en él, en los primeros lugares, entre los sobresalientes, como es natural. Era Andrés Tortosa, siempre arriba del cuadro, siempre halagado en la revista y siempre ocupando un lugar destacado en los actos colegiales en los que en presencia de nuestros padres nos entregaban las calificaciones escolares. Tanta huella dejó Andrés en el colegio que 5 años después de abandonarlo, normalmente a los 5 años el colegio había perdido la pista de la mayoría de los alumnos. 5 años después de la salida de Andrés del colegio, en enero de 1962, la revista Genil publicó un reportaje del que me he traído una fotocopia que le voy a entregar a la decana, a la vicedecana, perdón, decana alternativa, que se titulaba el reportaje Don Andrés Tortosa, sobresaliente en la licenciatura de Derecho. El reportaje tenía 3 apartados: Andresito Tortosa, que se refería a su etapa primaria, a Andrés Tortosa ya en el bachillerato y don Andrés Tortosa como consecuencia de su sobresaliente en la licenciatura de Derecho, para que se incorpore a la matriz. Se hacía referencia en el reportaje a que su padre había puesto en la educación de Andrés todo su esmero de magnífico maestro, porque resulta que también el padre de Andrés fue maestro. Esto parece anecdótico, pero lo he querido referir aquí como dato trascendente para resaltar que no es casualidad que una persona con unos valores familiares y escolares tan sólidos y una formación tan esmerada sobre una base humana excepcional haya resultado ser un hombre honesto, trabajador, eficiente y leal, con sencillez y modestia solo al alcance de los elegidos. Segundo aspecto que quiero tocar muy brevemente tiene que ver con mi relación con Andrés en mi ejercicio de mi profesión como abogado. Yo he tenido la oportunidad de visitar la notaría de Andrés tanto en Málaga como en Granada. Y siempre he encontrado su acogida humana y calurosa y el magisterio de un jurisconsulto excepcional. Siempre la palabra justa, siempre el consejo experto, siempre el enfoque certero y siempre el instrumento jurídico preciso. En tercer lugar, me refiero a nuestro encuentro en la academia, en la que he tenido el privilegio de compartir con Andrés las tareas académicas durante 18 años, desde que ingresó hasta la fecha. Ingresó en noviembre de 2007 como académico de número y hasta noviembre de 2025 ha sido titular de la medalla número 22, que previamente habían ocupado 2 prestigiosos juristas que ha mencionado en sus palabras: el registrador de la propiedad don Buenaventura Cami Sánchez Cañete y el notario don Luis Rojas Montes. Su brillante discurso de ingreso, que versó sobre la solidaridad como principio y sus encuentros con el derecho, fue ejemplo de rigor jurídico y de claridad expositiva, y también expresión de la inquietud y valores de un jurista integral con valores humanos muy profundos. En estos años de convivencia en la academia, he compartido con él responsabilidades académicas y también labores de gobierno, durante 7 años, entre 2013 y 2020, periodo de tiempo en el que pude contar con su opinión, su consejo y su apoyo, primero como vocal de la Junta de Gobierno y después como vicepresidente. Perdón. Y en el que he podido seguir aprendiendo aún más de sus lecciones y de su ejemplo. En sus argumentaciones, en sus propuestas, en sus informes, en nuestros debates y en nuestros trabajos,
ha puesto siempre lucidez, sabiduría y prudencia y ha contribuido brillantemente a las actividades y al cumplimiento de los fines estatutarios y al prestigio de la Academia. Y por ello es justo merecedor de la medalla de honor que le hemos impuesto. A comienzos de este curso, en noviembre de 2024, Andrés planteó al Pleno su cese como académico numerario y su designación como emérito. Esta, la de emérito, es una categoría estatutaria que permite a quienes han sido académicos de número continuar en la academia con todos los derechos, salvo de pertenecer a la Junta de Gobierno y sin las obligaciones inherentes a esa función. El Pleno así lo acordó y aprobó además, como ya se ha dicho y se ha ejecutado, concederle la medalla de honor de la Academia con absoluta unanimidad en un acto de elemental justicia porque Andrés ha honrado a la Academia con su intachable trayectoria. Pero Andrés es incorregible. Tan pronto como fue designado académico emérito y dejó de tener las obligaciones propias de los numerarios, me pidió seguir formando parte de los tribunales que juzgan los trabajos que optan a los premios que anualmente concede la Academia, que es tarea propia de los académicos de número de los que había dejado de formar parte. Naturalmente, lo había pedido Andrés y así lo aprobó la Junta de Gobierno, y ahí sigue Andrés formando parte de dos tribunales, el que juzga los trabajos que aspiran al premio a la mejor tesis doctoral de Derecho Privado y el que juzga los trabajos que pretenden obtener el premio que patrocina el Colegio Notarial de Andalucía. Gracias a Andrés se ha creado en la Academia una figura atípica, un tertius genus, una nueva figura de académico que está exento de obligaciones pero que las asume, lo cual viene a demostrar una vez más que la realidad de la vida nos plantea situaciones que van más allá de las normas que la regulan y sobre todo que Andrés es una persona inclasificable. Lo importante para la Academia es que podemos seguir contando con Andrés como académico emérito o como él quiera ser. Algo análogo a lo que viene haciendo en el Colegio Notarial desde que se jubiló, como bien sabemos todos los aquí presentes. El caso es que ocurra lo que ocurra en el futuro, a la Academia y a sus compañeros nos ha dejado ya el legado de su labor, de su bonomía, de su sapiencia, de las que vamos a poder seguir disfrutando. Y yo, Andrés, he tenido en nombre de todos el honor de imponerte la medalla y de decirte estas palabras que no llegan a tu altura, pero que están llenas de admiración, de agradecimiento y de afecto. Enhorabuena, Andrés, enhorabuena, Maruja, enhorabuena a todos sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de levantar la sesión, la académica y vicedecana doña Teresa Barea le va a entregar a Maruja un ramo de flores. Y cuidado. Concluido el acto. Ay, Dios mío.